La historia de la humanidad ha estado marcada por reinos que se levantan y caen, por hombres que buscan grandeza en la guerra, en el poder, en la riqueza y en la gloria efímera que ofrece este mundo. Pero a lo largo de la Biblia, descubrimos una verdad que se mantiene intacta a través de los siglos. El verdadero poder no está en imponerse sobre otros, sino en la humildad. Y cuando miramos la vida de los grandes personajes bíblicos, vemos que todos fueron elevados por Dios no por su orgullo, sino por su capacidad de reconocer que sin Él no eran nada. Moisés, por ejemplo, el libertador del pueblo de Israel, no se presentó ante el faraón con una espada de hierro, ni con un ejército imponente, sino con una vara sencilla en la mano, y con el corazón consciente de que era incapaz de hablar, de que tartamudeaba, de que no era apto para ser el líder que Dios lo llamaba a ser. Sin embargo, esa humildad lo hizo dependiente de Dios, y esa dependencia lo convirtió en uno de los hombres más grandes de la historia, al punto de guiar a millones hacia la libertad. La humildad de Moisés no fue debilidad, fue fortaleza, porque solo quien reconoce su pequeñez puede experimentar la grandeza de Dios, y esta lección trasciende los tiempos, porque hoy tú, en medio de tus luchas personales, de tus negocios, de tus batallas familiares o espirituales, también puedes aprender que no es tu inteligencia, tu dinero ni tu habilidad lo que te sostendrá, sino tu disposición humilde de decir: Señor, sin ti no puedo, contigo todo lo puedo. José, vendido por sus hermanos, traicionado, encarcelado injustamente, pudo haberse llenado de odio, de venganza o de resentimiento, pero eligió el camino de la humildad, y por eso cuando estuvo frente a Faraón no se atribuyó la capacidad de interpretar sueños, sino que dijo con claridad: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia. Génesis 41:16. Y fue esa confesión humilde la que abrió las puertas del palacio, porque el humilde no necesita andar presumiendo sus talentos, sabe que su talento es un regalo divino, y al reconocerlo, Dios lo eleva a posiciones que jamás habría alcanzado por sí mismo. Lo mismo sucedió con David, un joven pastor olvidado por su propio padre, tan poco considerado que cuando Samuel fue a buscar al nuevo rey, ni siquiera lo llamaron, pero fue su corazón humilde, dispuesto a cuidar ovejas en silencio, el que lo preparó para enfrentar gigantes, y cuando estuvo delante de Goliat, no confió en su fuerza, ni en su espada, ni en su experiencia, sino que declaró: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. Y ese es el secreto de la humildad, entender que no es el yo el que vence, sino Dios a través de nosotros. Por eso David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, no por su perfección, sino por su capacidad de reconocer sus faltas, arrepentirse y seguir confiando en el Señor. Si avanzamos en la historia, encontramos a Daniel, un joven llevado cautivo a Babilonia, rodeado de lujos, de tentaciones y de presiones políticas, pero que eligió humillarse ante Dios, negándose a contaminarse con la comida del rey y manteniendo una vida de oración constante, incluso bajo amenaza de muerte. Y esa humildad lo llevó a ser un hombre 10 veces más sabio que todos los sabios del reino. Porque la humildad no te quita valor, te multiplica. La humildad no te disminuye, te potencia. La humildad no te encierra en el anonimato, te abre las puertas del propósito eterno. Y si miramos a Jesús, el mayor ejemplo de todos, encontramos la cúspide de la humildad, porque siendo Dios se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:6-8. ¿Qué mayor muestra de poder que aquel que pudo llamarle legiones de ángeles y no lo hizo? ¿Qué mayor muestra de grandeza que lavar los pies de sus discípulos? Jesús nos enseñó que la verdadera autoridad no consiste en ser servido, sino en servir, y ese mensaje sigue siendo revolucionario en un mundo donde todos buscan subir, destacar, acumular, dominar, porque el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Así lo dijo él mismo en Lucas 14:11, y si miramos a Pablo, vemos a un hombre que pudo presumir de títulos, de educación, de linaje,
pero que lo consideró todo basura con tal de ganar a Cristo. Su humildad lo hizo decir: por la gracia de Dios soy lo que soy, 1 Corintios 15:10, y ese reconocimiento lo convirtió en uno de los apóstoles más influyentes de la historia, llevando el Evangelio a naciones enteras, escribiendo cartas que siguen transformando vidas hasta el día de hoy. Y aquí es donde tú entras en la historia, porque quizá piensas que la humildad es debilidad, que si no alardeas, nadie te verá, que si no impones, nadie te respetará. Pero la verdad es que el mundo respeta al orgulloso por un momento y luego lo olvida, mientras que Dios levanta al humilde y lo sostiene. La humildad no es quedarte callado cuando debes hablar ni permitir abusos. La humildad es reconocer que todo lo que tienes proviene de Dios y usarlo para servir a los demás. La humildad es saber que tu negocio, tus talentos, tus recursos, tu influencia, no son un fin en sí mismos, sino herramientas para bendecir. Y cuando lo entiendes, vives más libre, más pleno y más fuerte, porque ya no necesitas demostrar nada, ya no compites con nadie, ya no buscas aplausos vacíos, sino que te conviertes en un canal de transformación. Así como Moisés liberó, José administró, David inspiró, Daniel permaneció firme, Jesús redimió y Pablo expandió. Así también tú puedes marcar tu generación si eliges la humildad como tu mayor poder, porque el orgulloso siempre quiere subir, pero el humilde siempre quiere servir, y al final es el que sirve el que más alto llega, porque en el reino de Dios las posiciones están invertidas. El primero será último y el último será primero. Y ahora quiero invitarte a que no solo escuches estas historias, sino que las vivas, que seas un líder humilde en tu empresa, un padre humilde en tu hogar, un creyente humilde en tu comunidad, que reconozcas tus limitaciones, que celebres los dones de los demás, que vivas agradecido, que uses tus recursos para levantar y no para aplastar, que te humilles bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5:6. Porque la humildad no es una opción para los débiles, es el poder secreto de los grandes. Así que hoy, mientras escuchas estas palabras, toma la decisión de caminar con humildad, porque ese será el camino hacia la verdadera grandeza, y te llamo a la acción. No dejes que esta enseñanza quede en palabras bonitas. Ponla en práctica desde ahora. Pide perdón donde tengas que pedirlo. Sirve donde nadie quiere servir. Da gracias por lo que otros desprecian. Reconoce a Dios en todos tus caminos y verás cómo Él endereza tus veredas. Comparte este mensaje. Vive con humildad y sé parte de una generación que no busca brillar por sí misma, sino reflejar la luz de aquel que nos dio todo. Porque al final, la verdadera victoria no está en la fama, sino en la humildad que abre el cielo sobre tu vida.